Siempre se le ha conocido como el segundo al mando en Cuba y su esposa en su casa. Con profundo dolor. Lo que no ha visto el pueblo cubano lo verán ustedes esta noche. ¿Alguna vez te has preguntado por qué la vida privada de Raúl Castro siempre ha sido un secreto de Estado? Mientras que Fidel Castro conocemos hasta el último detalle de sus romances y aventuras, de su hermano menor prácticamente nada. Hoy eso va a cambiar. Lo que estoy a punto de revelarte no solo explica décadas de secretismo, sino que también demuestra la hipocresía más brutal de un régimen que persiguió, torturó y encerró en campos de concentraciones a miles de homosexuales. Vamos a desentrañar la historia oculta de los novios de Raúl Castro, una historia que la dictadura cubana ha tratado de borrar durante más de 60 años. Así que prepárense para conocer la verdad que ellos no quieren que usted sepa. Para entender la magnitud de lo que vamos a revelar hoy, necesitamos contexto histórico. En 1965, bajo la dirección de Raúl Castro como ministro de las Fuerzas Armadas, Cuba creó las Unidades Militares de Ayuda a la Producción, más conocidas como los MAP. Estos no eran simples campos de trabajo, eran campos de concentración diseñados específicamente para reeducar a los homosexuales, religiosos y a cualquiera que el régimen considerara desviado socialmente. El mismo hombre que diseñó este sistema de persecución tenía una vida secreta que, de haberse conocido en esa época, lo habría convertido en uno de los primeros candidatos para sus propios campos. Pero claro, cuando eres el hermano del dictador Fidel Castro, las reglas no se aplican por igual. Nuestra historia comienza en 1952. Un joven, Raúl Castro, de apenas 21 años, viajaba a Viena para participar en el Festival Mundial de la Juventud y los Estudiantes. Allí conoce a Antonio Gades, un bailarín español que se convierte en una de las figuras más importantes de la danza flamenca mundial. Pero lo que pocos saben es que también se convierte en el primer amor de Raúl Castro. Según documentos desclasificados del GRU soviético, una especie de CIA soviético, conocido como los papeles de Mitrokhin, esta relación se mantuvo durante años, incluso después del triunfo de la revolución. Lo más revelador es analizar las fotografías oficiales de la época. Mientras en las fotos protocolarias todo el mundo mira a la cámara, Raúl Castro sistemáticamente tiene la mirada fija en Antonio Gades. Es un lenguaje corporal que habla por sí solo. Pero aquí viene lo más impactante. Cuando Antonio Gades muere en el 2004, deja un testamento, una petición muy específica. Quería ser enterrado al lado del general de ejército. No al lado de Fidel Castro, la figura más conocida mundialmente. No, al lado de Raúl Castro Ruz. Y por supuesto, Raúl Castro, con la potestad de dictador que tiene, cumple ese deseo. Entierra a Antonio Gades en el monumento del Segundo Frente Oriental Franpaís, un lugar que es solamente reservado para los héroes de la Revolución Cubana. Pero lo más escandaloso es que lo entierra al lado de Vilma Spin, su propia esposa. Pero la historia no termina ahí precisamente. Avanzamos varias décadas hasta tiempos un poco más recientes. Una finca privilegiada de la dictadura donde Raúl Castro pasa gran parte de su tiempo libre. Conoceremos ahora a nuestro segundo protagonista, Lázaro Omar Hernández Hernández, un campesino de La Habana. Este hombre, según nuestras fuentes dentro del régimen, se ha convertido en uno de los protegidos más cercanos de Raúl Castro Ruz, y no precisamente por sus habilidades agrícolas. Hernández tiene un vivero y una mini industria de frutas que, por supuesto, exporta. Pero aquí está lo interesante. Como un simple campesino en Cuba, donde la empresa privada está severamente limitada, logra tener un negocio de exportación próspero. Pues la respuesta es simple: protección desde las más altas esferas. Según nuestras fuentes, Hernández viaja regularmente a Varadero de vacaciones, pero hay más detalles reveladores. La esposa de Hernández tuvo problemas para quedar embarazada y viajó a Chile para hacerse una fertilización in vitro. ¿Quién paga un tratamiento médico en el extranjero para la esposa de un campesino cubano? Según nuestras fuentes, la pareja se separó. Hernández ya no vive con su esposa,
¿Casualidad? La respuesta, según nuestros informantes, es que Hernández tenía otras prioridades. Y esas otras prioridades era mantener la relación con Raúl Castro Ruz. Estamos en 1992, pleno periodo especial. Cuba atraviesa la peor crisis económica de su historia. La gente hace cola de horas para conseguir un pedazo de pan. En medio de esta desesperación, un joven de apenas 15 o 16 años ingresa a una academia militar. Raúl Castro, que frecuentaba y visitaba estas instituciones, le echa el ojo a este muchacho. Y según un ex compañero de Arencibia que estudió en la misma academia, este muchacho era medio bruto, era un bruto de primera, según sus propias palabras, que debería haber sido expulsado. Sin embargo, vino una orden de arriba y había que mantenerlo en la escuela porque se tenía que graduar, decía dicha orden. Pero, ¿por qué tanto interés en un estudiante mediocre? La respuesta está en una foto que tenemos. Raúl Castro, con su mano perdida detrás de este joven, en una posición que sugiere mucho más que una simple relación mentor-estudiante. Cuando Arencibia se gradúa, ahí está Raúl Castro en la ceremonia. ¿Saben cuántas academias militares hay en Cuba? ¿Cuántos graduados hay cada año? Pero Raúl Castro estaba ahí específicamente para este muchacho. No solamente eso, sino que le deja un libro firmado con una dedicatoria muy reveladora. Al sargento Arencibia, te entrego la obra del maestro inmortal. Contamos contigo. Arencibia, que debería haber tenido una carrera militar modesta, donde su rendimiento, por supuesto, por su rendimiento académico, de repente se convierte en doctor. No solo eso, hace un doctorado en ciencias de productos naturales en la Universidad de Salerno, en Italia. Como un sargento cubano, en un país donde viajar al extranjero es casi imposible, termina haciendo un doctorado en Europa. ¿Quién paga esos estudios? ¿Quién facilita los permisos de viajes? Pero si pensaban que ya habían llegado al final, déjame presentarles al más famoso de todos. Según nuestra fuente, Luis Alberto García, uno de los actores cubanos más reconocidos en el mundo y que sale casi en todas las películas. Bueno, vamos a contarle la historia. La historia comienza durante el rodaje de la película Malhabana en los años 90. Según una productora que trabajó en el set, Raúl Castro aparecía regularmente para recoger a Luis Alberto García, o iba por lo menos el carro de Raúl Castro con su chofer. Al principio venía casi todos los días. Después, cuando la gente empezó a comentar, redujo la frecuencia de sus visitas. Pero el patrón era claro. Durante el rodaje, Raúl Castro le regaló un carro a Luis Alberto García en Cuba, donde los carros son un lujo extremo y están controlados por el Estado. Esto no es un regalo menor. Es una demostración del poder y el favor. Pero aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Según nuestra fuente, los dos se iban junto a la Marina de Gaviota, donde están ubicados todos los yates de la élite castristas. Gaviota, por cierto, no es un nombre casual. Era el apodo que Raúl Castro le decían en la sierra. Fidel Castro, con su característico cinismo, decidió ponerle ese nombre a una empresa militar en honor a su hermano. Para dejarte un apunte aquí. Bueno, en esta marina está el yate personal de Raúl Castro, el Orca, un barco de 3 pisos con cristales polarizados que costó más de 3 millones de dólares al pueblo cubano. Por supuesto, porque eso no lo puede pagar ellos, que produce Raúl Castro. Según nuestra fuente, Raúl Castro y Luis Alberto García se montaban solos en este yate para ir a pescar. Por orden de Raúl Castro, los guardaespaldas se quedaban en tierra. Pero esta historia habría quedado en rumores si no fuera por un testigo clave, el coronel Julio César Carmona Daguerre. Este hombre es una pieza fundamental para la dictadura. Fue enviado a Rusia a estudiar contrainteligencia con la KGB. Era de la absoluta confianza del régimen de los Castro. Carmona tenía acceso privilegiado a la Marina de Gaviota. Podía tomar cualquier barco y salir a alta mar cuando quisiera. Era parte del círculo íntimo. Un día, Carmona decide llevar a su novia al yate de Raúl Castro. Aparentemente, nadie le había dicho que el barco no había sido limpiado después de la última excursión de pesca de Raúl Castro y Luis Alberto García. Cuando llegan al yate, Carmona encuentra un desastre en los camarotes, pero lo más revelador es lo que encuentra: la ropa de Raúl Castro. Trajes limpios que el general siempre tenía a bordo para cambiarse después de sus actividades. La novia de Carmona
sin saber la importancia de lo que estaba haciendo, se pone el traje de Raúl Castro, se coloca la gorra militar y empieza a hacer parodias burlándose del dictador. Lo que Carmona no sabía es que la contrainteligencia militar lo estaba vigilando. Lo fotografiaron con su novia haciendo estas pajarerías, como lo llamaron en el informe. Carmona cae inmediatamente en desgracia. Lo expulsan del ejército, le inventan cargos adicionales, que había usado vehículos oficiales para recoger a una hija que tenía en Rusia, producto de una relación durante un entrenamiento con la KGB, que había violado protocolos de seguridad. En fin, lo destruyeron completamente. Pero la realidad es que su único crimen fue descubrir los secretos más íntimos de Raúl Castro. En una dictadura, eso se paga bastante caro. Ahora que conocen toda la historia, analicemos la magnitud de esta hipocresía. Raúl Castro, el hombre que creó la UMAD para curar la homosexualidad, el hombre que firmó las órdenes para encerrar a miles de cubanos por su orientación sexual, tenía una vida secreta que lo convertía exactamente en el tipo de persona que su propio sistema perseguía. Mientras familias enteras eran destruidas porque un hijo era homosexual, mientras jóvenes eran torturados en los campos de trabajo forzado, mientras carreras profesionales eran arruinadas por desviaciones ideológicas, el segundo hombre más poderoso de Cuba vivía exactamente la vida que su régimen prohibía. Pero no es solo eso, utilizaba los recursos del Estado, el dinero del pueblo, para financiar sus relaciones, yates de millones de dólares, viajes, regalos y, por supuesto, protección para sus amantes. Así que esto no es solamente hipocresía, esto es un sadismo. Porque, por ejemplo, pensemos en Antonio Gades, enterrado al lado de Vilma Espín, que dicho sea de paso, se merece todo lo que le pasó. ¿Se imaginan? Por supuesto, la humillación para la memoria de su mujer. ¿Se imaginan el mensaje que esto envía? También pensemos en Lázaro Omar Hernández, viviendo como un rey en un país donde la gente hace colas para comprar pollo. Porque él sí se puede exportar productos, pero otros cubanos ni siquiera pueden salir del país. O tal vez brinquemos para Rodolfo Arencibia, estudiando en Europa, mientras jóvenes cubanos brillantes se pudren en una isla sin oportunidades. ¿Qué méritos tenía él que otros no tuvieron? O simple y llanamente pensemos en Luis Alberto García, recibiendo carros y privilegios, mientras otros actores cubanos talentosísimos emigran porque no pueden sobrevivir con el salario que les proporciona el régimen. ¿Por qué esta información ha permanecido oculta durante décadas? La respuesta es simple: control total de la información. En Cuba no existe prensa libre, no existen investigaciones independientes, no existen filtraciones, porque el precio de filtrar información es la cárcel o, por supuesto, algo mucho peor. Pero más importante aún, esta información es un arma de doble filo para el régimen. Por un lado, desmoraliza completamente a las Fuerzas Armadas y a los cuadros del partido. ¿Cómo van a seguir a un líder cuya vida privada contradice todo lo que predica? Pero por otro lado, quizás para aquellas personas o la comunidad LGTBQ, humaniza a Raúl Castro de una manera que el régimen no puede permitirse. Los dictadores necesitan ser vistos como figuras casi místicas, no como hombres con debilidades y contradicciones. Por eso se ha construido un muro de silencio alrededor de este tema. Por eso cualquiera que se atreva a hablar de esto desde Cuba termina en la cárcel. Pero los tiempos están cambiando. La información ya no se puede controlar como antes. Las redes sociales, los testimonios de exiliados, las investigaciones independientes están rompiendo ese muro de silencio. Y esta información, amigos, es dinamita pura para el régimen cubano. Pero, ¿qué significa esto para el futuro de Cuba? Primero, demuestra que el régimen está construido sobre mentiras. Si mienten sobre algo tan básico como la vida privada de sus propios líderes, bueno, ¿en qué más están mintiendo? Segundo, revela la corrupción del sistema, es decir, la corrupción sistemática de este sistema. Los recursos de los estados se usan para beneficio personal de la élite, mientras el pueblo sufre escasez. Tercero, expone la hipocresía moral que está en el corazón del castrismo, un régimen que predica igualdad mientras vives en privilegios obscenos. Pero quizás lo más importante es que esta información puede ser un catalizador para despertar conciencias dentro de Cuba. Cuando los militares, los policías, los funcionarios del partido se den cuenta que han estado sirviendo a un régimen que los desprecia, que los usa, que los engaña, ahí es cuando puede quizás, tal vez, más o menos en un futuro, comenzar el verdadero cambio dentro de la isla de Cuba.
porque una dictadura puede sobrevivir a muchas cosas, pero no puede sobrevivir cuando sus propias fuerzas de seguridad pierden la fe en el sistema creado por ellos mismos. Ahora entienden por qué esta información es tan peligrosa para el régimen cubano. No se trata solo de chisme o escándalo. Se trata de exponer la naturaleza fraudulenta de todo el sistema. Raúl Castro no es solamente un dictador, es un hipócrita de la peor especie. Es un hombre que destruyó vidas por desviaciones que él mismo practicaba en secreto. Y esto nos enseña algo fundamentalmente sobre las dictaduras. Siempre hay una diferencia abismal entre lo que predican y lo que practican. Ahora, la pregunta es ahora, ¿cuánto tiempo más podrá el régimen cubano mantener estas mentiras? ¿Cuánto tiempo más podrán silenciar la verdad? Como dijo alguien muy sabio, entre cielo y tierra no hay nada oculto. Y poco a poco todas las verdades van saliendo a la luz. ¿Y qué opina usted? ¿Creen que esta información puede acelerar un poquito más al fin del régimen cubano? ¿O seguirán encontrando maneras de silenciar la verdad? Déjame sus comentarios y vamos a seguir desenmascarando a esta dictadura corrupta e hipócrita aquí en nuestro canal de YouTube El Mundo de Darwin. Si este análisis te ha parecido revelador, no olviden dar like y suscribirse a nuestro canal de YouTube. Recuerden que aquí en El Mundo de Darwin nos dedicamos a sacar las luces y las verdades que las dictaduras alrededor del mundo quieren ocultar. Pero para eso necesitamos su ayuda. Comparte este video en todas las redes sociales, que llegue a Cuba, que llegue a Miami, que llegue a todos los cubanos del mundo, porque la verdad es el arma más poderosa en contra de esta maldita tiranía. Además, si tienes más información sobre estos temas, escríbeme en mis redes sociales. Juntos vamos a seguir desenmascarando a estos malditos hipócritas. Mi nombre es Darwin Santana, este es su canal de YouTube, El Mundo de Darwin. Y por supuesto, nos vamos en un próximo análisis donde seguiremos destapando las mentiras del castrismo y de todas las dictaduras alrededor del mundo. Recuerden siempre, la verdad siempre triunfa. Así que nos vemos en un próximo video. Chao.